con el doctor Jorge Geffner, quien es profesor de inmunología de la Facultad de Medicina de la UBA e investigador del CONICET. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, gracias por estos minutos. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias nuevamente por disponer de estos minutos. Sé que tiene mucha demanda de entrevistas. Doctor, ¿qué opina usted de aquellos que están marcando como que estamos en un pico de esta ola, de esta tercera ola de la pandemia, o todavía no hemos llegado y puede extenderse un tiempo más? Mira, no hay certezas, no tenemos certezas para decir si estamos en el pico o los casos van a seguir subiendo. Independientemente de eso, el nivel de circulación que tenemos del virus es muy preocupante. Ayer 110.000 casos con un nivel de positividad superior al 50%, es decir que hoy por hoy en la Argentina estamos teniendo como aproximación al menos 150 o 200.000 casos por día. Sea pico o no sea el pico, no estamos seguros de eso, es un nivel extraordinario de circulación. Tenemos dos aristas, tenemos un buen programa de vacunación que ha avanzado en forma sustantiva, 73% de cobertura con 2 dosis. Omicron tiene una tendencia a la hospitalización menor, en gran parte por la vacunación y en parte por cualidades intrínsecas de esta variante. Tiene menor tendencia a la hospitalización que Delta. Son dos noticias alentadoras, pero el gran nivel de circulación y el hecho de que hemos abandonado prácticamente las medidas de protección básicas, realmente esas son malas noticias. Y si bien la Omicron es menos severa, si vos te fijás, ha habido día a día un aumento de 150 a 200 personas que ingresan a terapia intensiva y también en hospitalizaciones. Es decir, que tenemos que insistir mucho, primero en el sector que no se ha vacunado, que es minoritario pero significativo, que se vacune, y después volver al uso del barbijo y distanciamiento, actitudes que las tenemos muy pero muy abandonadas. Bien, doctor, ¿por qué la gente se relaja diciendo, yo quiero que usted esto me lo confirme desde el punto, digamos, desde su mirada científica, que la variante de Omicron no afecta los pulmones, solo se mantiene en las vías respiratorias superiores, es decir, en lo que es nariz y garganta, entonces no es tan peligrosa? Sí, ¿Es así? No. Es así, pero en forma muy relativa. ¿Qué quiere decir? Que la mayor parte de las personas va a tener una infección que afecte a lo que es tracto aéreo superior, boca, nariz, garganta. Pero si estamos viendo un incremento sustantivo en las hospitalizaciones y hospitalizaciones en terapia a razón de 150, 200 por día, quiere decir que no podemos tomar a Omicron como una gripecita. Eso es un error. Ese es un error importante, porque una fracción que se concentra básicamente en los no vacunados va a padecer una infección severa. Fíjate, hoy por hoy, Estados Unidos, donde vos tenés una población importante no vacunada, porque hay un movimiento antivacuna muy importante en Estados Unidos, ha logrado un nivel de hospitalización impresionante, ha saturado, por ejemplo, internaciones en pediatría en el día de ayer. Entonces, un error importante, no considerar la Omicron como una gripecita, no considerar tampoco que, bueno, si todos nos vamos a infectar, ¿para qué vacunarnos? Un error que se está difundiendo y es falso, porque las vacunas lo que hacen es proteger entre 15 y 30 veces, estamos comparando al vacunado, frente al no vacunado, de la posibilidad de contraer una infección severa. Es importantísimo la vacuna e importantísimo volver a las medidas de cuidado. Bien. Doctor, ¿usted puede explicarme desde el punto de vista también científico, cuando dicen que en esta pandemia en algún momento va a ser una cuestión endémica? ¿Qué diferencia hay y si usted opina que esto puede llegar a suceder? Sí, mira, en el día de ayer hubo 3 millones de casos en un solo día en todo el mundo, básicamente por Omicron. Eso triplica en cualquier otro día de los 2 años de pandemia el número de casos. Y se distribuyen en el hemisferio norte, en Argentina, en el cono sur. Eso es una pandemia. Número extraordinariamente alto de casos
distribuido en distintas regiones del mundo. Cuando hablamos del tránsito a la endemia, significa que va a seguir existiendo, pero va a ser una cosa como gripe. Hay que cuidarse en el invierno, va a haber focos, la gente va a tener que seguir vacunándose, pero estaríamos hablando de un nivel de incidencia 10, 20 o 30 veces menor. Ahora, ¿es posible? Sí. ¿En qué lapso? No lo sabemos. Pasa que hoy estamos muy lejos de esto. Hoy estamos en una pandemia con niveles de incremento tremendo. ¿Cuál es el principal obstáculo para que cada uno ayude a transformar la pandemia en una endemia? Bueno, la distribución inequitativa de vacunas. Omicron surge en África porque en África hay solamente un 15% de la población vacunada. No llegan las vacunas. ¿Y hay vacunas mejores que otras? No, las que estamos usando son todas muy buenas y todas tienen ese porciento que yo te decía que protegen entre 15 y 30 veces de lo que es la infección severa. Se está trabajando actualmente en vacunas de segunda y tercera generación, cuyo objetivo es que manejen mejor todas las variantes y que den una respuesta inmune de memoria que perdure mucho más en el tiempo. Pero la verdad que las vacunas que tenemos hoy por hoy, todas ellas y todas las que estamos usando en Argentina, que están usando prácticamente todas las que hay disponibles en el mundo, que son 7, 8 básicamente, son extraordinariamente buenas para lo que más importa, protegernos de la infección severa. Hay una confusión, por lo menos aquí en Mendoza sucede que a quien le afecta el COVID o esta variante Omicron no sabe cuántos días tiene que guardarse en su casa, sus contactos estrechos, desde cuándo debe contar, si cuando le aparecieron los primeros síntomas o cuando se fue a hisopar. ¿Cómo se hace esto, doctor? Si usted nos puede explicar. En el terreno de la comunicación hay que superar falencias porque a veces hay tantos comunicados desde los distintos gobiernos que confunden. Entonces, hoy por hoy el criterio que se toma hay dos mundos, vacunados y no vacunados. En los vacunados, si vos sos contacto estrecho de una persona que se confirmó y tenés el esquema completo, te aislás 5 días y luego estás habilitado. ¿Por qué? Porque sabemos que en día 3, si tenés la mala suerte de, aún estando vacunado, infectarse, la carga viral baja muy rápidamente. Ahora, si sos contacto estrecho y no estás vacunado, tu carga viral no va a bajar, entonces ahí sí tenés que hacer 10 días de aislamiento. Entonces, es el doble de aislamiento. Para el no vacunado, el vacunado. Y si sos positivo, es prácticamente lo mismo. Entonces, extendemos a 7 días el aislamiento para el positivo, y luego estás habilitado a salir a circular, y si no, son 10 días para el no vacunado y con un test de antígeno o una PCR para poder salir a circular libremente. ¿Y desde cuándo se cuenta ese primer día? Desde la aparición de síntomas, una posibilidad, o desde la aparición del resultado positivo por PCR o por antígeno. Ese es día 0. Pero supongamos que una persona no le aparecieron síntomas. Fue y se hisopó porque convive con alguien que le dio positivo. Y cuando se va a hisopar, resulta que también es positivo. Entonces, desde ese día. Desde el día del hisopado. Desde el día de la positividad, así es. Bien. Después también quiero que me confirme si esto es así, que usted sugiere 7 días para aquellas personas que dan resultado COVID positivo, 7 días y con eso ya puede salir nuevamente a la calle. Pero algunos dicen que en realidad después de esos 7 días, los 3 días siguientes, o sea, el 8º, 9º y el 10º día, también uno sigue contagiando. ¿Es así o no? Bueno, digamos, siempre tenés una probabilidad, pero lo que sabemos por Omicron es que la probabilidad es mínima. Con Delta había gente que se iba contagiando al día 15, luego de la aparición de síntomas, pero es una proporción pequeñísima. Entonces, no hay medidas en una pandemia que vos digas que sean ideales, hay medidas mejores y peores. Estamos en una situación de saturación de testeos, entonces lo que hacemos es que más del 90% de las personas en día 7 ya no van a transmitir la infección. Y ese es un dato alentador en cuanto al manejo y las decisiones que se toman en pandemia. No, aparte me parece muy claro como usted lo está explicando. Una persona que se hisopó, le dio positivo, de ahí cuenta 7 días, al 8º día ya puede salir, puede volver a trabajar, por ejemplo. Así es. Bien, doctor, y cuando se cumplió ese 7º día, ¿hay que volver a hisoparse para tener un PCR negativo? No hay que volver a hisoparse. ¿Por qué no? Es un cambio.
Bueno, porque el asunto es, estamos en una situación de saturación de testeos y en más del 95% de los casos sabemos que no contagia. Entonces no se pone como obligación, antes sí en el escenario de la Delta, ahora en el escenario de Omicron no. Siempre vos tenés posibilidad de un error, en ese sentido que le das el alta a la persona y pueda contagiar, pero la chance es mínima. Y en un momento de tanta circulación viral, se toman esas decisiones que evidentemente son de compromiso. Pero usted, a ver, este no testeo cuando se cumple el periodo, ¿lo está marcando porque estamos sobrepasados de casos y para no cargar? Es una medida institucional, digamos, es el gobierno nacional ha adoptado ese criterio, en general ha sido reproducido, tomando el criterio de lo que ha hecho la FDA en Estados Unidos y el Comité de Seguimiento de Casos en la Comunidad Europea. Es decir, es un criterio internacional en el escenario de Omicron. Entonces, si vos querés estar más seguro y tenés la posibilidad de testearse, podés hacer el testeo. No está indicado como obligación hacerlo. Bien, doctor, me quedan 2 preguntas, muy rápidamente le hago. Hoy escuchaba comentarios que dice, si te duele la garganta, si tenés estornudo, sos positivo COVID, aunque hasta que se demuestre lo contrario. ¿Es así? ¿Realmente? Bueno, es el criterio epidemiológico que se está tomando, es decir, volvemos a lo mismo. Si vos tenés la posibilidad de hacerte un test de autoantígeno, hacételo y podrás saber. Pero hoy por hoy, en general, la mayoría de las personas que presentan una sintomatología como la que vos describís en tracto aéreo superior, tienen COVID hoy. ¿Por qué? Porque virus influenza, que es el agente etiológico de la gripe, estamos en verano, circula poco. Entonces, la mayor chance es que tengas COVID, podés no tenerlo. Entonces, el asunto es cuándo te haces el hisopado, si vos personalmente querés confirmarlo. Si aparece el síntoma y te lo haces a ese día, posiblemente te dé negativo. Tenés que esperar 3 días y hacértelo. Pero asumir, no es seguro que lo tengas, pero en este contexto epidemiológico, asumir eso hace que te aísles. Y es la herramienta central que tenemos. En el peor de los casos, bueno, una persona se guardará por 6 o 7 días no teniendo COVID. Pero en este contexto es una medida preventiva que yo considero adecuada. Bien. Y por último, doctor, esta variante de Omicron también presenta lo que se llama el long COVID o el COVID a largo plazo. Importante pregunta y no lo sabemos todavía, porque el long COVID habla de meses a posteriori de contraer la infección aguda y en este caso, vos fíjate que Omicron lo hemos descrito hace 7 semanas más o menos. Sí. Así que no lo sabemos, pero es una importantísima preocupación, porque habiendo tantos infectados, aunque sea una fracción minoritaria que desarrolle este COVID tardío, realmente es importante saberlo. No lo sabemos todavía. Habrá que esperar. Doctor, gracias por su tiempo. Ha sido clarísimo, creo que nos sacó muchas dudas. Por ahí la información no siempre es tan directa. Usted nos ha aclarado muchos temas. Muchas gracias. No, un placer hablar con ustedes. Que tengan muy buen día. Muy amable. El doctor Jorge Geffner, profesor de Inmunología de la Facultad de Medicina de la UBA de Buenos Aires e investigador del CONICET.